Buenas tardes. Miren, con este evento damos inicio a este cuarto Congreso Latinoamericano de Ciencias. Se le voy a platicar de manera muy rápida de qué se trata. Este año la Unidad Académica de Ciencias Sociales cumple 35 años de haber sido fundada. Ciencias Sociales es el primer posgrado de la universidad, de la UAS. En el 2011, cuando cumplimos 30 años, decidimos festejar con un congreso. Originalmente se había pensado que fuera un congreso más pequeño, o propuestas de hacer un seminario sobre política pública, sobre democracia, sobre bienestar social, etcétera, etcétera. Y en aquel momento, bueno, se decidió que mejor deberíamos hacer algo un poco más grande, por ser el primer posgrado, los 30 años. Entonces iniciamos con un proceso de congresos. El primero salió bien, o salió bastante bien. Se le entregó el doctorado honoris causa a Pablo González Casanova, el mejor sociólogo en la historia de este país. Tuvimos un programa académico muy interesante. En aquel momento lo abrimos con Alejandro Filio, un trovador mexicano también muy importante. Y entonces decidimos volver a hacerlo. Lo hicimos en el 2013 para hacerlo bianual, y luego en el 2015, en el 2013 tuvimos a Armando Bartra, tuvimos a Santiago Feliu, tuvimos a grandes artistas, y hay una hermandad, digamos, entre Ciencias Sociales o la Universidad de Zacatecas y la Universidad de La Habana, de muchos años. El primer convenio que tiene la Universidad de Zacatecas con la Universidad de La Habana está cercano a los 19 años ya de haber sido ratificado año tras año. Y nosotros tenemos el privilegio de haber sido los primeros en haberlo firmado. Entonces, hay una relación muy estrecha entre Cuba y México, y entre la Universidad de La Habana y la Universidad de Zacatecas. Y bueno, pues muestra de ello es precisamente que este congreso, este cuarto congreso, lo arrancamos con uno de los grandes, de los legendarios, de los importantes de Cuba, que es el maestro Frank Delgado, que está con nosotros y que nos va a hacer el favor de compartir con ustedes su experiencia en esto de la composición de la trova cubana. Frank, pues adelante, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos también. Sí. Yo supongo que me vea un poco extraño como en una mesa seria de esta de panel, ¿no? No lo he hecho mucho. No he hecho muchas conferencias de prensa, no he hecho muchas tampoco conferencias. En este caso me hablaron de un taller como de composición, algo así, ¿no? Que tampoco tengo mucha experiencia en hacerlo, pero hace unos meses hice uno en el Festival Trova Fest de Querétaro y quedó bonito, según me dijeron la gente. Yo quiero decirles que yo voy a tratar de explicarle el método Fran Delgado, si es que existe, para componer, para ser trovador. Siempre parto de una premisa, algo que dijo Joaquín Sabina, que dice él que no es de él. Dice que una canción buena es una canción que tiene una buena letra, una buena música, una buena interpretación y algo más que nadie sabe lo que es, pero que es lo más importante. O sea que no hay, toda otra cosa de la creación artística es un misterio, ¿no? Y yo vengo de una tradición cubana que se llama la trova. La trova la palabra trova es una palabra de la Edad Media europea. La trova eran versos, era un tipo de versos. No recuerdo si eran octosílabos, si eran cómo eran los versos de la trova, pero se hacían estos versos que pasaban de boca en boca y habían unos tipos que tocaban unos instrumentos de cuerdas pulsadas, vihuelas, laúdes,
algún otro cordófono pulsado de algún otro país, y le ponían música a esos versos. Había, según me cuentan, en la Edad Media, trovadores oficialistas y trovadores que no eran oficialistas, ya desde esa época. Habían los trovadores que cantaban las loas al rey, y había otros que se burlaban del rey. Eso viene de hace muchos años. Los trovadores vienen de la edad antigua, aunque no se llamaban trovadores, porque supongo que Homero era un trovador que hacía unas canciones muy largas, que supongo que había que cantarla en varios días, ¿no? Yo no me imagino qué armonía hacía una lira, pero yo me imagino a todo un auditorio pendiente de lo que estaba haciendo Ulises, ¿no? O Odiseo. Supongo que había, en algún momento de tensión, había un tipo de música, no sé si existían los tonos menores o los tonos mayores. No sé si existían las escalas naturales, digamos, que lo que dice la escala natural, que es la escala del do, ¿no? Me rompo la cabeza pensando cómo era la música de Homero. De Homero. Alguien me preguntó una vez si era Homero Simpson, y dije que no, que era Homero, el de la Ilíada y la Odisea. Alguien hizo después una canción muy hermosa, también larguísima, que se llamó El Cantar del Mío Cid, en la Europa medieval. Esa sí ya supongo que sí se cantó con vihuela, y existía la armonía, y existía la melodía ya desarrollada en esa época, ¿no? Pero la trova cubana llega y nace de una manera un poco extraña, porque las influencias de Cuba generalmente son la española y la africana. Pero hay una vertiente que se ha ignorado, o que no se conoce mucho, que es la vertiente francesa. Y la trova cubana es, cuando empieza la trova, es una canción como medio afrancesada. La trova cubana, según Lino Betancourt, que es un gran estudioso, un periodista estudioso de la historia de la trova, que él dice que es un musicógrafo, no un musicólogo, porque los musicólogos son los que tienen formación académica. Él no tenía formación académica en la música, era un aficionado, un diletante de toda esta cosa de la trova, por eso él dice que es un musicógrafo. Y según él, la trova surgió en la ciudad de Santiago de Cuba, eso sí está claro, en el siglo XIX. Ya existían vestigios de música cubana en esa época. Sobre todo la música instrumental, sobre todo en las iglesias, en las capillas, habían unas cosas que se llamaban los maestros de capilla, y hubo grandes músicos cubanos que hicieron ya algunas cosas que tenían que ver con la nacionalidad. Pero específicamente la trova es una canción hecha casi, la trova surge como por fusión, como por ósmosis, de la cultura francesa con la idiosincrasia cubana. En la ciudad de Santiago de Cuba había una comunidad francesa, grande, importante económicamente, que no había venido de Francia, sino ya venía pasada por el Caribe. Venían de Haití, huyendo de la revolución esa revolución de Salins y Toussaint Louverture, que fue una revolución bastante violenta. Los esclavos, cuando se rebelaron, no tuvieron compasión con los blancos y les cortaban la cabeza y todo lo que les podían cortar. Y algunos franceses pusieron pies en polvorosa y se asentaron en la ciudad de Santiago de Cuba, trayendo consigo la cultura del café, la arquitectura francesa, que en Santiago de Cuba es abundante, y los apellidos franceses, todo de Santiago de Cuba, te encuentras todos esos apellidos, Lardoué, Marin, que las escobanas dicen Marín, o Mazotó, Landó, y esa Bacardí, toda esa influencia también resultó en la música. Los franceses tenían en el barrio del Tibolí, que es donde se asentaron los franceses en Santiago, tenían un teatro, y en el teatro del Tibolí venían compañías operáticas europeas y cantaban en dúo.
Saben que siempre las cosas de las óperas son una de eso que es un soprano y un tenor, o una contralto y un barítono, esas combinaciones o un barítono y un bajo, un barítono y un tenor, las arias de las óperas. Y dicen que asistía a la comunidad francesa, pero los cubanos miraban por las ventanas abiertas del Teatro Tivoli aquellas actuaciones, ¿no? Existía también, dice Lino Betancourt, una sociedad, un social club, como decían los americanos, uno Buenavista Social Club. Había un club social donde los franceses bailaban y se manifestaban artísticamente también. Y dicen que ahí se utilizaban para las danzas francesas unos órganos de manivela, de esos que tienen papeles con huecos, y hay una música que para mí es mágica. Nunca he sabido cómo puede el aire penetrar en esos lugares y cómo hacen los huequitos de una manera para que el do sea el do. Y esos órganos de manivela los tocaban y se hacían danza. De ahí los esclavos de los franceses crearon un movimiento musical renovado, de eso que se llamaba la tumba francesa, de lo que no le voy a hablar, que hay libros escritos sobre eso, de los bailes de la tumba francesa, de los tambores de la tumba francesa. Y hay una rama un poco más ciudadana, un poco más urbana, más culturosa, que fue la que hicieron los cubanos libres, que fue la asimilación de esa música y la creación después de las primeras canciones de la trova cubana, los llamados boleros de Santiago de Cuba del siglo XIX, que se llamaban boleros porque eso es un tipo de música española que se llamaba bolero, y ellos le pusieron ese nombre a las canciones, primeras canciones de la trova, que no tienen nada que ver con el bolero español, según me han dicho. Esas primeras canciones tenían como el ritmo de las danzas francesas que se escuchaban en los órganos de manivela. Los cubanos interpretaron ese movimiento e hicieron una cosa que se llamaba el cinquillo, que se tocaba con una clave xilofónica, o con una clave. Eso de xilofónica es el nombre científico. Y las guitarras empezaron a hacer tratar de hacer esos movimientos armónicos. Entonces, por eso se dice que es un gran misterio esa zona de la música cubana. Yo no soy digamos, no lo he estudiado musicalmente de dónde viene. Y las primeras canciones de la trova cubana se hacían a dúo, imitando lo que los cubanos habían visto en el teatro, de esos dúos de barítono y tenor. Y entonces las primeras canciones de la trova eran a dos voces. Eran tocadas con una guitarra y el que hacía la primera voz tocaba la clave xilofónica, haciendo el movimiento del cinquillo, que era de retorna, vida mía, que te espero con una irresistible sed de amor. Vuelve pronto a calmarme, que me muero si presto no mitigas mi dolor. A conmover tu corazón no alcanzó. ¿Cómo puedo vivir lejos de ti? Tan solo me conmueve la esperanza, porque ella vive eternamente en mí. Y así, la canción tenía como un formato de rondó, creo que es como se llama el formato que tenía la canción. Y surgen las primeras canciones cubanas de la trova, con esta influencia francesa. Y ya se hablaba al principio, dice Lino Betancourt, que ellos se llamaban a sí mismos, aquellos compositores que empezaron a hacer aquellas cosas imitando a los franceses, se llamaban a sí mismos cantadores. Dice que pasó por Santiago de Cuba una compañía operática italiana presentando Il Trovatore de Giuseppe Verdi, y que yo no la he visto esa ópera, realmente creo que no he visto nunca una ópera, por lo menos en vivo, creo que la he visto en video, esa cosa sí lo he visto,
Pero en la ópera Il Trovatore, en la escenografía, en el montaje, aparecía un trovador que hace serenatas a una muchacha en un balcón. Y los santiagueros hacían precisamente eso, cantaban a las muchachas en los balcones, eran contratados por la gente que no sabía cantar para hacer una serenata a su novia, ¿no? Y ellos se sintieron muy identificados con la ópera Il Trovatore, que se presentaba como El Trovador, y dijeron, bueno, nosotros somos trovadores. Dicen que de ahí viene eso. Yo era muy joven en esa época, no sé cómo fue todo. Pero de ahí dicen que viene el nombre de la trova cubana, de los trovadores, que surgieron en Santiago de Cuba, que es la capital musical de Cuba. En Santiago de Cuba se inventó todo. En La Habana se inventaron también algunas cosas, en el centro de la isla se han inventado algunas otras cosas también. Pero la trova, por ejemplo, y el son, y la conga, que son grandes músicas, bueno, son todas de Santiago de Cuba, que es la ciudad más caribeña, la influencia más mayor de las mezclas de Cuba, y están ahí, donde hay culturas francesas, donde hay cultura española, donde hay cultura africana, donde hay culturas de muchos lugares, hasta China, porque los santiagueros hicieron la conga con la corneta china. Ahí se inventó todo. Hasta la steel band dicen por ahí que al principio que se había inventado en Santiago de Cuba, cosa que no me lo creo, pero está ahí. Los trovadores, estos seres que eran individuales, o por lo menos en dúos, que se trasladaban muy fácil de un lugar a otro porque la guitarra uno la carga en cualquier lugar, fueron apareciendo después, sus parientes fueron apareciendo por otras ciudades de Cuba, por Camagüey, llegaron al centro de la isla, hay una trova al centro de la isla muy interesante, llegaron a La Habana, y ya a principios del siglo XX habían trovadores reconocidos en La Habana. Los trovadores de La Habana dicen que tocaban con otro ritmo, no utilizaban el bolero del cinquillo santiaguero, utilizaban más bien la habanera. La habanera es una música que no es trovadoresca, es una música que primero fue una música instrumental, que fue una reinterpretación que hicieron los cubanos de la música clásica europea, y le pusieron sus aportes, y empezaron a acentuar la música de una manera distinta. Acuérdense que todos estos músicos aficionados que habían, los aficionados de la música, los músicos de las capillas, eran músicos de origen africano, y llevaban en su ADN algo de los tambores, algo de la percusión, que no tenía la música europea. Y estos músicos en sus interpretaciones de la música sinfónica fueron acentuando el ritmo de la música europea en un compás, y de ahí surge la habanera. Esto lo leí en el diccionario de la música cubana. No es de Lerobio. ¿Cómo se llama, Omar, el otro que escribió el diccionario más completo de la música cubana? No, el Lerobio, no, uno el que tiene ahora 4 tomas, 4 tomos, ¿cómo se llama él? Bueno, ahorita si me acuerdo el nombre del musicólogo le digo quién es. El que hizo el diccionario de la música cubana tiene 4 tomos, que es un mamotreto grande. A mí me dedican una página, imagínense ustedes, lo que le dedican a Caturla o a los grandes músicos cubanos. La habanera pues, fue primero una música instrumental, pero ya se conocía que era la música de La Habana. La Habana era un puerto, y la música habanera de La Habanera se fue esparciendo por todos los lugares del mundo. Se empezaron entonces a utilizar el ritmo de la habanera, Radamés Giró. Se fue utilizando el ritmo de la habanera en otros lugares. Por eso la habanera es son los llamados ritmos de ida y vuelta. Pero la habanera surge en La Habana. La habanera más famosa del mundo es esa habanera que se llama El amor es un pájaro salvaje, es en francés, pero no se pronuncia eso en francés. Que deben haberla oído ustedes en la ópera Carmen, que el ritmo, ¿no?
aprender la letra, porque esa es la impresión que voy a causar si yo canto esto en francés. Pero bueno, es la habanera más famosa del mundo. Esa habanera, en la ópera Carmen, Bizet la toma como un canto anónimo que había escuchado en España. Anónimo nada, esa canción fue compuesta por Sebastián Iriarte, que fue un compositor español que vivió en La Habana. Y él escribió esa habanera, originalmente se llamaba El Arreglito, y era una música instrumental, y él la escribió en La Habana. Y después en España como que se fue pasando y perdiendo la identidad. Como las canciones pueden perder la identidad y solo los investigadores saben quién es el autor. Eso es lo menos importante a veces de una canción, quién es el autor. Lo importante es que sea buena. Y pasó con esta habanera. Y por eso se conocen habaneras ahora. En Barcelona se hacían habaneras en Buenos Aires, se hacían habaneras en New Orleans, se hacían habaneras en Nápoles, Italia. Los marineros se fueron llevando ese ritmo y esa melodía. Influyeron en la creación, por ejemplo, en España del paso doble, influyeron en la canción napolitana, influyeron en el tango, aunque uno le dice son un argentino es capaz de matarte si tú le dices que el tango viene de la habanera. Pero cuando uno a veces oye una habanera, ¿qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. A mí me suena mucho a tango esa canción. Y cuando se toca dos guitarras, que las guitarras hacen la cosa, a mí yo no voy a discutir nunca con un argentino si el tango viene de la habanera, porque no me interesa. Como nunca he discutido de dónde viene el bolero, si de México o de Cuba. Es una discusión en que se han metido y ensalzado no sé cuánta gente. A mí me importa de dónde surgió el bolero. El bolero es el bolero y es buenísimo. Y hay boleros mexicanos antológicos buenos, buenísimos. Y hay también cubanos. O como decía un amigo, hay boleros de oro, boleros de plata y boleros de mierda, decían. La habanera se asentó mucho en La Habana. Este tipo de ritmo lo utilizaron muchos compositores y hay habaneras cubanas trovadorescas preciosas. Hay habaneras instrumentales también, como la bella cubana de Huay, ¿no, Omar? Mi asesor José Huay, que es como la habanera instrumental más famosa de Cuba, y hay habaneras como 20 años esta que le canté, que es una habanera clásica de una trovadora que se llamó María Teresa Vera, con versos de Ernestina de Ibarburu. Usted me corrige, maestro, si estoy por lo mío de la trova, pero a veces meto unas muelas y me voy y meto un poco mentira. Hay habaneras preciosas como... Esta es en tono mayor, que es la de no, empieza en tono menor. Mariposita de primavera, alma con alas, que errante va por los jardines de mi quimera, por los jardines de mi quimera, un mundo de amor fatal. Va a tono mayor. Cuando te acerques a otras regiones, llévale un sueño de adoración, a la que un día le dio ilusiones que se tornaron en decepciones, y hoy llevo dentro del corazón. Qué lírica esa canción. Era hecho por un chofer de alquiler de Santiago de Cuba que se llama Miguel Matamoros, el chofer de la familia Bacardí de Santiago de Cuba. Lírica, era un tipo que era analfabeto musical totalmente. O una habanera tan hermosa como adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana. Me voy, pero no llores, alma mía, que volveré mañana. Es una canción se llama El Soldado, una canción de una batalla bueno, con unas palabras rebuscadas, porque dice, y en un vivac
Imagínate, vivac, tuve que buscar en un diccionario qué cosa era el vivac en un ejército, ¿no? Hay hermosas canciones habaneras hay ritmos también, como la criolla, que fueron también ritmos que derivaron después de la habanera. Se hizo canciones de trova con música afrocubana, y se hicieron incluso canciones de la trova con música folclórica. Hay un tipo de música folclórica en Cuba que es la marcha abacuá. Los abacuá eran los carabalí eran una etnia de los esclavos que vinieron a Cuba, que traían consigo el secreto del ecué y del lobón tancé, y son otras cosas más profundas. Pero ellos utilizaban varios ritmos, que era el efí y el efó, y después de la reforma abacuá, la reforma abacuá la hizo un tal Juan Bautista, que es una cosa tan curiosa, ¿no? Y después de la reforma abacuá empezaron a utilizar una música de origen africano, pero que se cantaba en español, que se llamaba la marcha abacuá. Y hay hermosísimas canciones de la trova tradicional cubana hechas en marcha abacuá, como la de María Teresa Vera, de para bailar abacuá no sirve la maraquita, el ire me necesita en como y bongo, y el encomeco, efemero me voy y yamba, efemero me voy y yamba. Utilizan incluso las frases o la de Cueto, que era uno de los integrantes del trío Matamoros, de aquella de arete, sortija, tijera, de dale, naranja de China, 3, puerco bien, colorada, malanga amarilla, de 3, de la estancia de Pedro, la caña blandita bien. Hay una parte ingenieril que dice que la mujer que tiene un dívere no es por falta de candívere, si una luz se le apagíbere, otra luz se le encendíbere, que la mujer mafón eriero iru, yo no le tengo miedo al mar, con el frío me baño yo, y adivina me tallarán, arete, sortija, tijera, de dale, naranja de China, 3, o sea, la trova utilizó todas las modalidades de la música, utilizaba ritmos afrocubanos. Hay un momento importante, un punto de inflexión muy grande de la trova, que es cuando empieza el son cubano. El son cubano, como se inventó, se lo digo ahorita, en Santiago de Cuba. El son no tiene un autor específico. El autor es el pueblo, era una música que estaba en el ambiente. No hay fulano de tal que creó el son, no, era una cosa que fue surgiendo poco a poco en los barrios populares de Santiago de Cuba, hecho por músicos que no tenían formación académica. Por eso era una música muy espontánea. Era una música muy, muy, muy espontánea. Y fue una especie de adaptación. Que vieron que había un tumbado que le surgía, le pusieron percusión como iba, le pusieron maraca y crearon el son santiaguero. Esto pasaba en La Habana, pero con tu abuela Rosa, tiempo de guardias con balas y con bombas lagrimosas. La gente se rebelaba por la situación que había y en huelga se levantaban gritando a la policía: tírame una bomba lagrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede aguantar. Guardia, tu bomba no tira, guardia, tu bomba no suena, guardia, tu bomba no tira, guardia, tu bomba no suena. Tempranamente hicieron apología de la droga. La mujer de Matamoros se llamaba Juana María, le decían la Paloma, pero él escribió una canción e invirtió el orden de sus nombres, y le cantaba una cosa que decía: yo no quiero a marihuana porque anoche me pegó, parece no le gustó una pesada jarana, saltaba como una rana de un lado para otro lado. Soy un hombre controlado, francamente digo yo no quiero a marihuana porque anoche me pegó. Y el estribillo decía: ay, 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 con marihuana no voy. Yo no quiero a marihuana si a mí me gusta el bocoí. Ay, 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 con marihuana no voy. Las canciones del son tradicional. Hicieron una canción que ustedes pueden haber oído por Silvio Rodríguez, que también es una canción de Matamoros, que se llama La Cocainómana. ¿No han oído eso? ¿Cómo era? Que no me acuerdo. Era una cocainómana consuetudinaria,
que le entregó su alma a la voluptuosidad para seguir gozando una vida imaginada y no vivir sufriendo una vida de verdad. La conocí una noche de lúbricos placeres, ¿qué lenguaje? En una burda infecta de un trágico arrabal. Ella era la elegida entre todas las mujeres sensuales y lascivas del reino terrenal. No quiero más cocaína, no me quiero envenenar, yo quiero vivir Celina, sufriendo la vida real. No quiero coca, que me sofoco, a mí la coca mamá me pone loco. No quiero coca, que me sofoco, a mí la coca mamá me pone loco. Hay una grabación muy buena de esa canción de Silvio Rodríguez con el Cabildo del Son, de Pancho Amat. O sea, el son se convirtió después en el vehículo de las canciones de la trova. Hay muchas infinidades de canciones de la trova tradicional que fueron hechas con el son como ritmo, ¿no? Para mí de las mejores. El son fue evolucionando, el son no se quedó en ese son medio cumbia y el son se fue derivando después a otros formatos como el sexteto, como el conjunto, como la sonora, como la charanga habanera o la jazz band, ¿no? Que son diferentes formatos que después empezaron a hacer suyos este ritmo que fue primero tobagoresco y después llegó a ser la base de la música cubana actual. De ritmos que vinieron después como el mambo o el cha-cha-cha o muchas músicas de Latinoamérica que vienen de la raíz del son, como la bachata. La bachata viene de la base del bolero son. Se empezaron a mezclar ritmos y el son derivó en eso. Pero hay un movimiento también interesante de renovación musical de la trova que es el movimiento del feeling de los años 40, finales de los años 40, que fue una especie de revolución armónica en la trova, influenciado por la armonía de la música de los Estados Unidos, del jazz. Los trovadores fundamentales de ese movimiento fueron César Portillo de la Luz, que murió hace 2 años, nonagenario, y José Antonio Méndez, que vivió muchísimos años en México, y que ustedes pueden haber oído millones de canciones de José Antonio Méndez como Despierto a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir a oh novia mía desde el primer y fiel abrazo se hundió por siempre en el ocaso mi negra y cruel melancolía soy muy tuyo y tú mi amor lo has comprendido. Hay una mezcolanza, una camancola, una amalgama que hay ahí entre los compositores mexicanos de esa época y los compositores cubanos del feeling que vivieron aquí en México. César Portillo también estuvo tiempo por acá por México y es un movimiento que a veces mucha gente no sabe que son canciones cubanas, igual que nosotros cantamos muchas canciones que no sabemos que somos mexicanas. Para mí toda mi vida La Barca era una canción cubana porque la cantaba mi tío y yo decía, eso tiene que ser una canción cubana o no sé, Sabor a mí, que es más cubano que Sabor a mí. Entonces, lo importante no es de quién, de dónde es, de qué país, ni esto es una competencia, va a ver quién hizo, no hizo. El arte no tiene, no se puede medir con un cronómetro, ¿no? Como se puede medir o por peso, o por distancia. El arte es el arte y más nada, ¿no? No se puede medir. Y a mí me gusta mucho esa etapa de la trova cubana, que es del feeling, de esas canciones armónicamente bellas, complicadas. Existe un momento del día, no sabes esos acordes de trecena, en que puedo apartarme de ti. Los tonos, ¿cómo se llama? Séptimas mayores, ¿no? Ya todo parece distinto cuando no estás junto a mí. No es bellamente. En que no sucede y no puedo escuchar si no lo escuchas tú es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me consuela si no estás tú también
en la distancia, amada mía, estoy. A mí fue todo un mundo descubrir estos acordes, esta armonía que era compleja con esto. Y entonces yo coincidí en algún periodo de mi vida con José Antonio Méndez, o sea, con César Portillo muchísimo. Murió hace 2 años, pero a José Antonio Méndez, que murió en los años 80, lo pude ver ahí al lado mío tocar, ¿no? Y yo ver aquellos acordes que ponía, y entonces algunos se los fui robando, porque esa es la esencia de la música. Hay muy poca gente que son suficientemente genios para surgir como por generación espontánea. Yo creo que todos somos producto de un montón de cosas que hemos ido acumulado, que se mezclan en la cabeza y después salen de alguna manera. O sea, usted mete una serie de ingredientes y después sale y puede salir una basura, puede salir algo muy interesante. Y yo creo que a mí me cambiaron. Yo empecé haciendo muy de la trova de acordes naturales. Y pues el movimiento del feeling, que era un movimiento anterior, a mí me abrió mucho las entendederas en la cosa de la armonía, ¿no? Pues fue un movimiento totalmente trovadoresco, que después se incorporaron a ese movimiento algunos compositores que utilizaban otros instrumentos. Pero yo nunca he sentido tanto el feeling como con una guitarra. Porque esos apagados, esa manera de tocar de César Portillo y de José Antonio Méndez con el dedo, ellos decían que lo hacían como tocaban los guitarristas de jazz o de blues. Tocaban así. Y ese apagado le daba una característica muy buena. Entonces, era todo ad libitum. Ellos no había un ritmo marcado. Ellos no marcaban el bolero como... No, ellos... Era todo muy al límite, lo que yo decía. Si pudiera expresarte como es inmenso. Y después miraban a la gente en el fondo de mi corazón. Mi amor por ti. Ese amor delirante que abraza mi alma. Una cosa muy al libitum, las canciones se decían, ninguno de ellos tuvieron una voz que llegaba a ningún lugar, pero qué voces más bonitas tenían esos dos tipos, José Antonio Méndez y César Portillo, hasta sus últimos días. ¿Qué voz tenían? ¿Qué voz más sincera, más creíble? Por eso yo nunca, se lo estaba diciendo Omar, que yo no soy de la gente que canta muy bien. No quiere decir que un buen intérprete, pero a mí no me suele llamar mucho la atención una buena interpretación. Yo siempre, vicio de oficio, voy a buscar más la armonía, la melodía, por dónde va. Y eso me pasó a mí con el feeling. La escuela del feeling es una escuela muy, muy, muy importante que inventamos juntos los cubanos y los mexicanos. Al mismo tiempo. Y al mismo tiempo por ahí los brasileños andaban haciendo algo muy parecido, que de un movimiento de renovación musical de la samba que se llamaba el bossa nova, que también era utilizando toda la armonía del jazz que inventaron los americanos o inventaron los impresionistas. Por eso dicen que eso no venía que el jazz viene del impresionismo de Debussy y de Ravel, de bolero de Ravel y de todas esas cosas, ¿no? Hubo trovadores incluso que utilizaron ritmos muy bailables, por ejemplo el cha-cha-cha, que sí tiene un autor específico, que fue Enrique Jorrín, que inventó el cha-cha-cha. A veces la gente piensa que no pudo ser una música trovadoresca, y se hicieron canciones trovadorescas con el cha-cha-cha. Hay una canción de Carlos Puebla, que fue después el trovador del principio de la Revolución, que antes del 59 había hecho una crítica mordaz a los que utilizaban palabras en inglés para términos en español. Existían palabras, y él hizo el famoso cha-cha-cha influencia, aquello que decía, nadie se acuerda de hablar en español, ahora la gente le mete al cha-cha-cha, en aquel tiempo en que la malla se quemó, y yo no sé si para bien o para mal, todas las cosas tenían nombre en español. En aquel tiempo en que no había cha-cha-cha, hoy la bodega Grocery se llama aquí, la barbería hoy se llama Barber Shop, el entresuelo a la
dicen mezzanini y la azotea en penthouse se convirtió. Hasta el fotuto del fotingo ya cambió. Se llama claxon y hasta toca el cha-cha-cha. La romería con picnic se convirtió. Y ahora la fonda ya le llaman restaurant al pollo frito. Mickey Chicken dicen hoy. Y la completa tan humilde ahora Blue Play. A la salchicha con el pan dicen hot dog. Y en el piropo lo moderno ahora es. Nadie se acuerda de hablar el español. Ahora la gente le mete al cha-cha-cha. Es una canción trovadoresca. Y que sin embargo fue un cha-cha-cha, un derivado del son que cantó Carlos Puebla en su época. ¿Saben lo que pasó en el 59? Si no lo saben, bueno, aquí está el profesor de historia Omar Medero que le puede decir lo que pasó. Se lo va a explicar con más lujo de detalle. Pero bueno, la trova cambió, la trova fue... yo lo estaba diciendo en la radio, yo no conozco que hubo una trova opositora a la revolución. Y sí conozco trovadores que se sumaron a la revolución y cantaron las canciones trovadorescas a la revolución. Yo recuerdo a César Portillo que hizo algunas canciones de revolución y sobre todo a Carlos Puebla. Este que hizo esta canción del cha-cha-cha, que es un trovador ya cuando triunfó la revolución tenía unos 40 y pico de años. Y todo el mundo lo conoce como el trovador de la revolución cubana, fue el que le cantó no sé, a la reforma agraria. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Fue aquel que cantó la canción aquella de la entrada de los barbudos. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamento y echando el pueblo a morir y seguir de modo cruel. Donde el pueblo conspirando para seguir ganando y en eso llegó Fidel, no eso, se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Es una canción muy simpática que hizo una canción cuando Cuba salió de la OEA, en la conferencia de la OEA de Punta del Este, hizo una canción, que una de las canciones más simpáticas que yo he oído en mi vida, que aquella cosa de ¿dónde dijo usted? La OEA es cosa de risa y yo riendo seguiré. Y el tipo dice, ¿cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Y entonces se reían todos los tradicionales, los dos músicos que cantaban con él se reían. Le escribió la canción hermosísima Hasta siempre comandante, que es la canción que escribió cuando le escribió una canción a Camilo Cienfuegos cuando murió. O sea, hay mucha, toda esa, si uno hace una historia de ese periodo, lo musicaliza con las canciones de Carlos Puebla, ¿no? Bueno, otra gente puede tener otra opinión, ¿no? Yo supongo que si esto lo filman y lo sacan por algún internet y me ven la gente de Miami y dicen, comunista, la canción es comunista, esa época, en fin. Pero bueno, las revoluciones traen consigo cambios radicales, traen consigo la enemistad de la familia y traen la enemistad y la polarización de la gente y en fin. Pero yo viví en una familia, como se decía en esa época, integrada a la revolución. No éramos de los trillados, ¿no? Como se llamaban a los ricos a los que les quitaron algunas, bueno, algunas no, a algunos le quitaron casi todo. En la reforma agraria, en la reforma urbana, en estas cosas. Esto trajo la división del país, una serie de cosas que traen las revoluciones. Por eso Fidel después de muchos años no las recomendaba. Me acuerdo de que no recomendaba las revoluciones. El caso es que la trova sirvió como los trovadores fueron una especie de predicadores en algunos casos. Y en otros eran como historiadores, ¿no? Ya a finales de los 60 empieza a surgir un movimiento trovadoresco diferente, ¿no? Un movimiento de renovación trovadoresco que fue conocido después como el movimiento de la nueva trova. Dicen que estéticamente surgió a finales de los 60, 67, 68, pero que ya oficialmente, como a nosotros nos gusta a los cubanos, organizarlo todo, la dirigencia cultural del país organizó a esos trovadores, hizo como una especie de ejército de trovadores que se conoció como el movimiento de la nueva trova, fundado en Manzanillo en el año 72. Era como un ejército, porque tenían hasta grados militares. No tenían grados militares,
presidente nacional, el no sé qué, y después provincial, llevaba hasta los municipios. En Cuba había más, usted daba una patada a un árbol y se caía un trovador. Los trovadores en Cuba siempre han sido una plaga, yo lo digo. Son una plaga. Aunque no somos lo más importante de la música cubana, somos una plaga. Hay un trovador en cada familia porque con una guitarra es muy fácil hacer una canción. Entonces había en esa época trovadores que yo ni recuerdo. El que yo sea un trovador visible a mí siempre me ha hecho muy feliz, porque hay trovadores buenísimos que nunca han sido visibles, por millones de circunstancias que no vamos a discutir aquí. Pero, y entonces, en esa época hubo una euforia de la canción muy grande. Hubo varias vertientes en ese movimiento de la nueva trova. La vertiente más conocida fue la vertiente del folk. Yo no, aunque no soy un estudioso de eso, dígame, ¿estamos en tiempo, doctor Rubén? ¿Estamos en tiempo? Me mandan a callar. Ya estoy acabando ya. Yo creo que hubo una tendencia, por ejemplo, como folk, dentro del movimiento de la nueva trova, que es la que yo pienso que cultivó Silvio y Pablo y Noel y Vicente. Muy influenciado por la música trovadoresca americana, Bob Dylan, Joan Baez, Neil Young. Pienso en Pete Seeger, que fue también un trovador que murió hace 2 años también. Murió nonagenario. Pete Seeger fue el que hizo, no sé, él hizo una canción muy famosa que en las manifestaciones por los derechos civiles de los Estados Unidos se cantaba, que era We Shall Overcome. We Shall Overcome. Fue que hizo una canción que se llama El Martillo, algo así, que se hizo muchísimas versiones. En español era Si yo tuviera un martillo, que hay una versión italiana de Rita Pavone que era datemi un martello, che cosa devo fare. Yo he oído la original y no se parece mucho a las versiones que le hicimos después. Los cubanos hicimos la versión por la de Rita Pavone. La de Rita Pavone hizo una versión porque pero es más o menos así. Si yo tuviera un martillo, hiciera no sé cuántas cosas así, ¿no? Pete Seeger hizo además hizo famosa la Guantanamera, fue el primero que le puso los versos de Martí a la Guantanamera, según cuenta la historia. Y hubo una gran influencia entonces de todo ese movimiento folk en los trovadores cubanos. Es decir, una segunda generación de estos trovadores del movimiento de la Nueva Trova, que fundaron la Nueva Trova en el año 72, que se habían influenciado mucho por la música latinoamericana. Y hay de pronto unas cuantas canciones que son valses venezolanos, huaynos del norte de Argentina, del altiplano. Hay canciones que son ritmos negros del Perú. Hay joropos dentro de la música de la trova cubana y canciones bellísimas. Hay canciones como zambas brasileñas, como Esta Noite Amor de Rubén Galindo, o Pégale Duro al Fiero del propio Rubén Galindo, que yo creo que fue el trovador que más tuvo influencia latinoamericana, o la canción Verano de Benito de la Fuente, que es un vals venezolano, que hasta los venezolanos cuando lo oyen se quedan muertos. Y hubo una versión de un grupo de estos trovadores también que cultivaron más la música cubana, la música tradicional cubana. Y hay un aporte grande yo creo musical de la nueva trova, el movimiento de la nueva trova, que fue una cosa que se llamó después el son canción, que es una especie de música folk a ritmo de son, ¿no? Como aquello de recién empiezo a comprender que te llevas en mí desde que pude distinguir entre amor y mujer, desde que pude valorar entre mis bolas de jugar y un beso. Era un estribillo precioso, ¿te acuerdas? Enséñame, mujer del hechicero, navegar la senda que me lleva hasta tu puerto. La canción hermosa de Pepe Ordaz, la canción de Lázaro García. Si de tanto soñarte me hago daño, no es extraño si la brisa simula bien la camisa con que se viste este año, en que reclamo y extraño tu sonrisa. No voy a hablarte de amores, basta de hacer poesía, no quiero más
fórmulas tradicionales del son. El son generalmente tenía una parte que era una especie de la canción y después venía el estribillo. Pero lo fundamental del son era el estribillo, era lo que se pegaba. Nadie se acuerda a lo mejor uno a lo mejor encuentra, suelta la muleta y el bastón y podrás bailar el son, no sé. Pero no recuerda la parte de la canción, ¿no? Y eso pasa con la música. Bueno, aquí hicieron los trovadores de esa generación del movimiento de la nueva trova de los años 70, trataron de llevar al son un mensaje muy poético, como eso, como no voy a hablarte de amor, basta hacer poesía, eran unas cosas que tenían como, era el son en otra dimensión. La gente dice, qué letra más hermosa tiene ese son. Ese fue el movimiento de la nueva trova, un movimiento de renovación musical tan grande que después le dio la vuelta al mundo, porque trovadores como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, sobre todo, son muy conocidos en todo el mundo de habla hispana. Y han influenciado muchísimo después en otros movimientos trovadorescos de otros países, por lo menos el espíritu, no musicalmente, pero puede ser que sí literario en el espíritu y en la importancia que puede tener una canción. Y cronológicamente hablando, después de la nueva trova entra mi generación. Mi generación éramos trovadores que habíamos nacido todos después del 59. Estoy hablando de Donato Poveda, Alberto Cabrales, Xiomara Laugar, Santiago Feliu, Gerardo Alfonso, Carlos Varela, Marta Campos, José Antonio Quesada, Anabel López, un grupo de trovadores que habíamos nacido casi todos después del 59 y nos habíamos conocido. Nosotros no conocimos el capitalismo, ni entendíamos muy bien todos los procesos revolucionarios de los años 60, aunque fuimos bastante bien adoctrinados y repetíamos como unos papagayos todo lo que nos decían. Yo realmente no entendí muchas cosas hasta entrada a mi juventud. Y por ese mismo tiempo, como estábamos empezando a cantar todos nosotros. Este movimiento, musicalmente hablando, tenía más referencias del rock, del rock and roll americano, y habíamos mirado también más a Brasil. Mi generación miró mucho a Brasil y sobre todo a la MPB, la llamada MPB, la música popular brasileña, y quizás nuestros ídolos musicales de aquellos años, finales de los 70, eran músicos como Chico Buarque de Holanda, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, que venían incluso del movimiento de la bossa nova, eran como una especie de movimiento tardío de la bossa nova, y influyó mucho en músicos como Yaván, influenciaron mucho armónicamente, sobre todo, en mi generación. Y mi generación, entonces, musicalmente tiene esa mezcolanza, esa cosa del rock and roll, de la música brasileña, de la música de raíces africanas, del folclore fuerte africano, y con esa mezcla empezamos a hacer un grupo de canciones que no eran precisamente loas, no contaban nada de la revolución, o contaban pasajes oscuros, o no muy bien recibidos de la revolución, por parte de la oficialidad, ¿no? Mi generación habló de prostitución, habló de inmigración, habló de discriminaciones, habló de faltas de libertades, y eso a veces era un poco incómodo para los funcionarios de cultura, que alguien se parara a cantar una canción, Carlito Varela se paraba y cantaba una canción que decía la palanca, la ley de Arquímedes, porque la palanca es como el nepotismo, como en Cuba se dice la palanca cuando alguien tiene una influencia, el tráfico de influencia, ¿no? Le dicen en Cuba la palanca. Entonces había, descaradamente en Cuba había una especie de palanca, ¿no? Y Carlito hizo una canción muy ácida que era la palanca, la ley de Arquímedes, y de pronto a la gente no le gustaba, ¿no? Cuando veían, pero ese tipo que está cantando. Gerardo había hecho una canción que se llamaba Que Cualquiera Tiene, que también era una canción que hablaba de ciertos problemas que había en Cuba. Santiago había hecho la canción Por Cuántos Lados Hay que Defender la Paz, y esas canciones de verdad que no gustaron nunca en la oficialidad. Así que nosotros, que me acerque al micrófono. Yo pensaba que mi voz se proyectaba bien
y me entendían. Y hubo un grupo de estas canciones que uno decía, bueno, esta gente están hablando de algunas cosas críticas, están siendo críticos con la política oficial del gobierno cubano. Algunas canciones como la discriminación de los cubanos en el turismo. Antiguamente los cubanos, hace 8 años, los cubanos no podían hospedarse en un hotel. Se podían hospedar los extranjeros nada más. Miren que ahora lo vemos normal. Bueno, ahora tampoco se hospedan, ¿no? Pero no, es porque es muy caro, ¿no? Porque está prohibido. Pero en aquella época, Carlitos Varela hizo una canción que se llamaba Tropico Lash, que hablaba de un turista que había llegado a Cuba y pensó que había conocido a La Habana. Y yo recuerdo que yo estaba en Perú en el año, creo que fue el 2007, 2008, cuando se derogó esa ley. Y mi primer pensamiento fue para Carlos Varela, que no, o sea, fue un parte de ese grano de arena que pusimos para que esas cosas se acabaran, o cuando dejaron que los cubanos viajaran libremente hace 3 años. Yo recordé todas las canciones que hicimos nosotros sobre esas libertades que necesitábamos, sobre todo, o sea, nosotros siempre, mi generación siempre habló de estas cosas y de alguna manera nos fuimos bien vistos. Hubo algunos trovadores que decidieron emigrar, probar fortuna, hacerse artesanos de la canción en otros lugares. Algunos lo han hecho muy bien, algunos lo han hecho muy mal. Algunos han desaparecido del mapa musical. Que sí, eran muy buenos en Cuba y después desaparecieron totalmente. Quedamos pocos después trovadores en Cuba, pero los que teníamos más acción, más comunicación con el público, fuimos Carlos Varela, Gerardo Alfonso, Santiago Feliu y yo. Que llegamos a hacer una cofradía que se conoció como los trovadores de la herejía. A mi generación le decían la generación de los topos, porque éramos muy underground. Y ahí estuvimos dando esa guerra hasta los 90, le contaba Omar, en que ya se habían ido muchos trovadores, quedábamos pocos, y como que nos perdonaron la vida, nos amnistiaron de alguna manera y nos reconocieron. Empezaron en las universidades, en las clases, por ejemplo, en psicología de vida cotidiana, se utilizaban algunas canciones de nosotros los trovadores y íbamos, nos invitaban a las clases para analizar las canciones de lo que habíamos contado de nuestra época, ¿no? Y yo quiero cantarles esta canción que es como una especie de caballo de batalla mío. Es una canción del 93 sobre la crisis energética en Cuba. Y yo dije, esta va a ser una canción intrascendente porque cuando se acaben los apagones, nadie se va a acordar de la canción. Pero saben que las canciones a veces tienen una importancia que uno no le reconoce, que es la de las canciones, pueden ser hasta vigilantes de alguna manera. Fíjense que hay muchas canciones de la guerra mexicana, de la Revolución Mexicana, que se recuerdan hasta ahora y tienen su resonancia. Hay canciones de la Guerra Civil Española que todavía uno las canta y tienen son como conjuros. A veces son recordatorios, a veces son hasta conjuros, ¿no? Y a mí me pasó con esta canción. Esta canción yo la hice en un periodo especial y dije, bueno, después cuando ya no haya apagones no va a pasar nada. Pero hay gente que me ha dicho, no, es como un conjuro que nosotros hacemos para que no se vaya la luz más nunca más, ¿no? Que la gente por lo menos porque el ser humano a veces olvida muy rápido y que recuerde que una vez tuvimos mucha dificultad. No teníamos apagones, sino que teníamos alumbrones. Y entonces quiero cantarle esta canción que se llama, bueno, Cuando se vaya la luz mi negra, el blues del apagón. Cuando se vaya la luz mi negra, nos vamos a desnudar. Temprano tiene su encanto, como la gente del campo. Lo malo es que sin agua y sin ventilador acabaremos pegajosos y sudados como en un maratón. Cuando se vaya la luz mi negra, mi abuela va a comenzar a desatar su mal genio, a hablarme mal del gobierno. Y mi abuelo que yanga le va a ripostar que es culpa del imperialismo de la OPEP y de la guerra en Irak. Ay, Alina Blanco,
alcánzame la vela, que otra vez me pierdo la telenovela. Cierra el Westinghouse que se descongela. Yo no sé qué haré con mi guitarra eléctrica. Quiero bailar con un mechero. Háblame de amores con faroles. Yo quiero que me cantes un blues antes que vuelva al sol. Por ahí vamos. Gracias. Yo lo que quería decirle es que uno, por lo menos yo no lo soy, no me creo, que vine por generación espontánea. Yo vine por un producto de cosas que se acumularon a través de los años, desde Homero hasta Silvio Rodríguez, para mí, ¿no? Yo creo, siempre, mi método de composición es el histórico. Yo trato siempre de aprenderme canciones. Porque es el placer más grande que yo siempre he experimentado, es un placer casi sexual, que es de aprenderme canciones. Me encanta aprenderme canciones. Cuando veo una canción de alguien que me llama la atención por algo, por la formación que uno tiene, pues, por la armonía, me interesa la armonía de esta canción. Me parece muy atrevida esa armonía, esa combinación. Eso le pasó a Sindo Garay cuando descubrió las canciones cuando descubrió, por ejemplo, las canciones de las óperas de Wagner, las semitonaciones o los cambios de tono que hacía Wagner en las canciones de sus óperas, Tannhäuser, Meistersing y esas óperas, él se influenció o copió los cambios de los tonos. E hizo canciones hermosas como Perla Marina, que de pronto uno ve un cambio de tono, no sé, Perla Marina, que con dos mares vive escondido por los corales, será que tierno de allá de oriente, tierra violeta del mes de abril. Eso es wagneriano. Tú eres el ángel con quien yo sueño, extraño idilio de los poetas, alma sublime. Igual voy a cambiar el tono. Esas eran unas cosas que increíblemente lo hacía un tipo que no tenía estudios musicales, que pero había escuchado música. Y a veces la música no hace falta estudiarla matemáticamente. Bueno, a ver, estoy haciendo una mala recomendación. Siempre que se estudia música, se es mejor, uno tiene más posibilidades. Uno, cuando conoce la armonía científicamente, la puede aplicar mucho mejor. Pero también se puede conocer la armonía de forma sensorial, no cognitiva. Aprendiendo las canciones, sobre todo aprendiendo las canciones de otra gente. Y yo le digo que yo aprendí así. Yo aprendí, primero aprendiéndome las canciones de Silvio. La primera canción que me aprendí de Silvio era la Nueva Escuela. Esta es la nueva escuela. Esta es la nueva casa. Y a mí me encantaba una cosa que le hacía, casa y escuela nueva. Esa cosa de ir de aquí me parecía misterioso, me parecía que tenía una riqueza musical tremenda. Y por ahí hay algunas canciones, que no le voy a decir cuál es, está ese cambio. Una canción que yo tenía, una de las primeras canciones, uno de los primeros son que yo hice, tenía descaradamente la armonía de Hotel California que a mí me gustaba. Salvo que Hotel California es en si menor y yo la utilizaba en la mayor. Que está llena de talento y de encanto. Después lo utilizó un montón de gente. Esos tipos de combinaciones, ¿no? Pero uno se apropia de ciertos giros, sobre todo armónicos. Porque los giros armónicos que caben infinita cantidad de melodías. A ver, la cosa, yo digo que uno llega a ser un buen compositor cuando la gente no nota, ya no ves la soldadura, ¿no? Ves el carro, pero no ves la soldadura, de dónde sacaste todas las piezas, ¿no? Y eso lo ha hecho lo hicieron todos los músicos del mundo. O salvo algunos genios que sí inventaron cosas por generación espontánea. Pero puede ser que aquí haya alguno de ustedes que sea un genio y que no necesite de las cosas y que va a componer. Porque hubo algún payaso en mi vida que decía, no, yo no quiero oír nada de esa gente para que no me influencie.
O sea, eso no, yo no creo en esos métodos. A mí no me acompleja nunca que en una canción mía vean influencias de tal o tal. Influencias de Silvio la van a ver siempre. Influencias de la música brasileña la van a ver siempre. Ideas que se parecen a ideas de otra, las maneras de tocar los temas. Estoy hablando, bueno, musicalmente. Y por supuesto los trovadores tienen otra connotación que es la literaria, ¿no? Ahí hubo en una época la cosa de musicalizar textos, ¿no? Musicalizar textos es una de las cosas más difíciles que yo he visto. Yo he musicalizado algunos textos y nunca he estado conforme con ellos, ¿no? Como me han salido. Porque a veces es difícil llevar la música interior que tiene un poeta a la música que tú puedes tener y a veces no tiene nada que ver. Pero uno aprende también de los poetas o de los trovadores que son poetas, también aprende los trucos literarios, las maneras de decir una cosa u otra, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, que los trovadores del movimiento de la nueva trova fueron más poéticos. Ellos fueron más vinculados a la poesía pura y dura. Estaban influenciados por toda la poesía de vanguardia de Latinoamérica, influenciados por César Vallejo fue digamos, el libro de cabecera de los trovadores de la generación de la nueva trova. Hay cosas de Silvio que tienen mucho que ver con la poesía de Vallejo. Muchas de las canciones de Noel Nicola tienen mucho que ver con la poesía de Vallejo, que era un poeta de vanguardia, un poeta que hacía poesía a veces muy críptica para los que nos acercábamos a la poesía de Vallejo, ¿no? Pero estos trovadores la interpretaron muy bien la intención y se inspiraron también en otros trovadores, en otros poetas cubanos, como Nicolás Guillén, como Eliseo Diego, y ahí hay también está la vertiente literaria de los trovadores. Yo siempre, la literatura nunca me vino por la poesía leída, se lo confieso. Yo me leí poca poesía y la poesía que me leí me pareció muy aburrida. Y yo incluso intenté estudiármelo, pero bueno, no tenía la sensibilidad para entender la poesía. Yo me iba más por la narrativa. Yo siempre me gustaron mucho más los cuentos que la poesía. Y entonces muchas de las canciones de mi generación, sobre todo las canciones de Gerardo Alfonso, de Carlos Varela y las mías, iban más por las historias. Santiago sí fue más poeta. Santiago sí fue más vinculado al verso poético, así, con la poesía cruda, pura y dura. Pero en mi generación, Carlos Varela fue muy narrativo. Entonces, los trovadores somos, como yo digo, que somos los triatletas de la música, porque somos instrumentistas, somos cantantes y somos poetas. Y como los triatletas no somos buenos en ninguna de las tres cosas. Pero la mezcla es lo que hace al trovador un ser muy independiente, en Cuba somos casi como una logia masónica, reunidos en torno a la idea que la música es lo más importante. Por eso los trovadores en Cuba siempre fueron, bueno, modestos o pobres. Tenemos algún millonario y qué sé yo, pero los trovadores en Cuba, en la historia de la trova, casi todos fueron modestos o pobres, e incluso algunos llegaron a ser miserables. Como el caso de Manuel Corona, uno de los grandes trovadores de Cuba, que murió en la más gran miseria. Así que yo les recomiendo, como para terminar, si después quieren hacer alguna pregunta, pero ya me han dicho ya corta, que está hablando demasiado. A mí me cuesta trabajo arrancar, pero después de frenar me cuesta más trabajo todavía. Yo creo que lo fundamental del teatro, de la creatividad de un cantautor, en el caso mío, es el conocimiento, es la historia. Es aprender de todo el mundo que pueda aprender, de la música americana, de la música brasileña, de la música
indígena de sus pueblos, de la música, de las raíces más, de los instrumentos más exquisitos, más extraños que puedan existir. Si tiene conocimiento musical, no, si tiene la oportunidad de haber ido a una escuela de estudiar armonía y estudiar una serie de cosas, mejor todavía. En estos tiempos que corren, a veces es muy necesario aprender todas las cosas de computación y aprender a grabar y aprender a hacer una serie de cosas que van a hacer que tu voz vaya más allá, ¿no? Creo que, por ejemplo, en México hay trovadores, yo no los conozco a todos, pero sí que conocí en una época, de las primeras veces que yo vine a México, que me encantaban su tipo de lírica, su manera de tocar, sus influencias. A veces eran claras las influencias que tenían, a veces no. Y me aprendí algunas de las canciones de estos trovadores mexicanos. También eran parte de eso que está ligado en mi cabeza, que a veces sale por algún tamiz misterioso que hay en la cabeza, salen esas canciones de mis amigos que conocí hace muchos años, como Fernando Delgadillo, que yo lo conocí cuando tocaba en pequeños lugares y cantaba, haciéndole honor a su trova, cantaba las canciones de Rodrigo, cantaba las canciones del Mastuerzo, cantaba canciones de trovadores que lo habían antecedido, o que eran de una generación anterior, de Daviaro, del Negro Ojeda. O sea, que había todos estos trovadores como el Hueso Mauricio Díaz, que era de Veracruz, que cantaba entonces las canciones de Negro Ojeda, de Daviaro. Entonces había como una especie de respeto uno primero aprende de las canciones que hicieron la gente mayor y entonces me daba una gracia porque ellos cantaban las canciones del Chava Flores, por ejemplo, que les abría un poco el entretenimiento a la gente, ¿no? Pero después de pronto empezaban a colar sus canciones. Y nadie empezó, o sea, a mí me cae muy mal esa gente que nunca ha hecho nada y de pronto hizo una canción y todo el mundo lo conoce. Me cae mal, ¿sabe por qué? Porque después cuando se acaba esa canción, esa gente no entrega nada, se quedan sin aire total. O sea, parece que como que en esa etapa que hicieron una canción, cualquiera puede hacer una canción. Cualquier Pedrito Junco, que fue un abogado de Pinar del Río, hizo una canción que se llama Nosotros que nos queremos tanto, que vivimos tan sinceros, y no hizo más nada. Era un abogado y todo el mundo canta Nosotros que vivimos tan sinceros, todavía la familia. Un trovador que se llama Vicente Trigo, que es un sobrino nieto de él, viven gracias a los derechos de autor de esa canción. Que está bien, viene por familia. Pero a mí me gustó siempre cuando yo conocí a estos trovadores que ahora son importantes, o Alejandro Filio, que yo conocía en aquella época, cuando no eran muy importantes, ellos venían de una tradición anterior. Ellos cantaban las canciones de los trovadores que los habían antecedido en México y en Cuba. Tenían influencia evidente de trovadores como Silvio Rodríguez. Y a mí me gusta, y yo creo que por ahí es el camino, ¿no? Si uno quiere ser un trovador, si uno quiere ser un artesano de la música, puede ser siempre estar apuntando al éxito, siempre valerte de una fórmula. Las canciones tienen que durar 3 minutos, tienen que tener una introducción, un puente, una parte B. Yo no creo en esas cosas. Yo creo que las canciones deben ser como uno lo inspire. Rubén Blades hizo la historia de Pedro Navaja, que era lo más anticomercial que había, por una canción que duraba 8 kilómetros. Y la canción se hizo popular cantidad. Eso de que las canciones tienen que durar 3 minutos es una mentira. Fernando Delgadillo canta Ten miedo de mí, y yo he visto el Parque Naucali de 5.000 personas cantando la canción de Santiago Feliz diciendo, ¿cómo se pueden aprender una canción que dura 1 kilómetro? Así me ha pasado con gente que va a ver a Buena Fe, que hacen unas canciones que tienen unas letras enormes y se las saben. Está ese misterio de qué es lo que tiene la canción, siempre es un misterio. Pero si uno aprende más o menos de la gente y va aprendiendo de la armonía, va aprendiendo una serie de cosas. Esto es un problema de aprendizaje. Yo todavía, con la edad que tengo, estoy aprendiendo de gente. De pronto he descubierto hace muy poco la murga uruguaya, que es un tipo de una manera de hacer canción y me ha vuelto loco. Estoy tratando de hacer una murga en Cuba. O sea, uno siempre tiene que estar abierto. Hay gente que llegan a un momento y entran en una nube, en una especie de ostra, ¿no? Por así decirlo, y están en ese lugar y no lo sacan de ese pináculo, o cenáculo, no sé cómo puedo decir la palabra en que están, ¿no? Y empiezan a perder la perspectiva. Yo lo he notado, no quiero decir los nombres, pero yo he notado gente que llega en un momento a un pináculo eso de su fama y pierden la perspectiva. Y después he dicho, ¿qué mierda están haciendo?
Antiguamente, cuando tenían el contacto con la gente, cuando eran gente de a pie que hicieron unas canciones increíbles. Después llegaron a cierto punto y no me interesa lo que dicen, porque ha perdido la canción ha perdido como un sumum. Y entonces, nada, si le sirvió lo que le he dicho, los consejos. Yo no tengo un método para componer, no hay un método para componer. Y los únicos que tienen un método para componer son los artesanos de la música. Y yo espero que ustedes no quieran ser artesanos de la música. A no ser que, sea estrictamente necesario porque se están muriendo de hambre y tengan que venderle una canción a alguien o alguien les pida, hazme una canción que tenga 3 minutos, si no tienen necesidad de hacerla, no la hagan. Que le va a dar más satisfacciones, van a durar más tiempo como artistas. Van a siempre aprender cosas, van a tener siempre algo que decir. Siempre van a encontrar temáticas a la hora de enfrentar una canción. Hay gente que ha apostado su carrera a que son bonitos. Y después que se hicieron viejos, suenan tan ridículos cuando cantan las canciones de cuando eran bonitos. Incluso canciones trovadorescas. Entonces, a veces no ser bonito favorece. Hay cosas a las que uno no puede apostar. Uno no puede apostar a esas cosas extramusicales, extra trovadorescas, ¿no? La escuela de la trova, ya digo que es como para nosotros es como una logia. Había gente que hacía una canción que decía 2 veces te quiero mi amor y ya todo el mundo ya lo miraba con sospecha. A veces éramos un poco talibanes en eso de la música, pero está bien ser un poco así de que uno milite, como en estas cosas, uno tiene que militar. Y cuando uno milita no le importa, el verdadero militante no le importa nada económico, no le importa ninguna de las ventajas, sino que milita porque cree en esas cosas, ¿no? Así que no hay un método para hacer canciones, sino escuchar lo que hicieron los demás y ver por dónde puedes ir tú, con cuánta gente, mientras más gente conozca, mientras más recursos tenga, vas a ser mejor. Y nada, esto es lo que tenía que decirle, ya no se preocupen más. Voy a cerrar cantándoles una canción que escribí hace unos meses. ¿Cómo? Utopía. Pero es que Utopía me queda muy alta en esta guitarra. Y entonces, Utopía la pueden encontrar en muchos lugares, pero esta canción no la van a encontrar todavía en ningún lugar. Es una canción que escribí, influenciado, miren qué cosa, en una película. Había visto una película que no sé cómo se llama, lo estaba diciendo todo el mundo, si sabe cuál es la película de Jeremy Irons, que va de puerto en puerto en un barco, visitando a todos sus amores que tiene de puerto en puerto. Y en una parte, una mujer le dice que es un mentiroso, y le dice que las mentiras son sueños pillados infraganti. Santiago Feliu y yo habíamos visto la misma película y nos llamó la atención la misma frase. Y nos disputamos la frase para ponerla en una canción, y al final Santiago no encontró la rima, y yo sí la encontré. Yo empecé a rimar infraganti con Santi. Las mentiras son sueños pillados infraganti. Una frase que uno se puede robar de una canción y ponerla como cita. De eso es el posmodernismo, ¿no? De toda esta mezcla, ¿no? Y desgraciadamente Santiago no utilizó esta rima y yo lo utilicé hace muy poco tiempo. Y esta canción se llama La Rueda de la Fortuna y está dedicada a mi amigo Santiago Feliu, que fue un trovador que nunca le importó si sus canciones eran éxitos o no. Él hacía las canciones como le daba la gana, y si lo iban a ver 10 personas, bien, y si iban a verlo 2000, mejor todavía. Pero es un ejemplo de una gente que nunca cambió el discurso por los tiempos, ni por agradarle más a alguien, ¿no? Si tú pararas la rueda de la fortuna en el mismo lugar que para el martillo de la ruleta rusa, te mueres, pero es tan genial que tal vez no te enteres, y sin embargo te mueres. Si el zurdo Tenorio no hubiera cantado esas amargas verdades, hubiera un emporio internacional de tiendas de ambigüedades. Se siente, es muy solitario andar contra corriente y
a tu corazón valiente. Yo quise escribir tu nombre y no lo cumplí, ser compadres del horizonte, pero eso sí, y cadenar tu reloj de arena y no lo cumplí, hacer un nido de tu melena, pero eso sí. El capitán Cannabis, el delincuente, el macho alfa, hace un mutis y se va por toda la eternidad. Si yo con mi lira y todo mi empeño le hubiera contado al Santi que ciertas mentiras son como los sueños, que son pillados infragantis, que suene un dúo de mentirosos en los trenes y andenes, y sobre todo que suenen. Yo quise ser tu segundo al mando y no lo cumplí, así armar un porro de vez en cuando, pero eso sí, y delirar sobre tu Tacoma y no lo cumplí, atravesar el sol de la loma, pero eso sí, oiga, yo quise escribir tu nombre y no lo cumplí, ser compadres del horizonte, pero eso sí, y cadenar tu reloj de arena y no lo cumplí, hacer un nido de tu melena, pero eso sí. Muchísimas gracias, gente, por haberme escuchado. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves a las 7:30 aquí en el teatro. Usted va a hablar. Bueno, ahí entonces yo les prometo que voy a hablar menos, porque ahí tengo que cantar. Pero estos son defectos ya que uno tiene después de mucho tiempo, que le gusta más hablar que cantar. Uno se convierte en una especie de profesor de historia pedante que habla mucho. Y es una tentación que a veces tengo, y cuando hago estas cosas hablo mucho. En el teatro les prometo hablar menos y cantar algunas canciones. Yo es la primera vez que estoy en Zacatecas, así que me conocen 2 o 3 personas. Ya me encontré con Iván, que fue el primero que me reconoció en la calle. Iván se fue. Iván está ahí y me dijo, ¿usted es Fran Delgado? Yo, esta gente ve, yo así, ¿viste? Soy famoso hasta en Zacatecas. Hay una persona que me conoce, pero está bien, ¿no? Por ahí pone Fran Delgado en el YouTube ese y van a ver un montón de videos. Eso sí, siempre me he encargado de poner cuánto video hago en el YouTube. Desgraciadamente en Cuba no tenemos YouTube, así que los cubanos no me conocen por el YouTube, me conocen por cantar en vivo. Pero en otros lugares sí de pronto han ido por caminos diferentes. Hay uno que me descubrió una vez que era fanático de Varela y vio una canción mía con Carlos Varela, que es una canción mía que se llama Si te vas, y entonces me encontró y me descubrió. Después me dijo, me gusta más que Carlos Varela. Mentira. Eso es broma. Y entonces pueden ver algunas otras cosas ahí me pueden ver actuando en Cuba. Y no hablo en esos videos. Es mucho más entretenido a lo mejor para ustedes. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si usted va a hablar, doctor, si no tiene ninguna duda, quiere decir que he sido muy explícito, he entendido todo y no ha quedado duda ninguna. Como decía mi profesor de matemáticas, porque yo soy ingeniero hidráulico. Aunque los trovadores no son casi nunca músicos de profesión, son de otra cosa. No, hablo Pedro Luis Ferrer, creo que es Pedro Luis Ferrer y Pedro Luis Ferrer, que es el único que me acuerdo que estudió música. Así que no tengan complejo porque no hayan estudiado música, que pueden ser incluso más atrevidos que los que la han estudiado. A veces los que estudian la academia los lleva a una cosa rígida. Los dice que los que hacen las ideas más alocadas son los que no tienen los cánones de la academia. Pero la academia es importante, la academia sí es importante. Así que los quiero mucho, como dicen en Cuba, los quiero más que a Fredito Rodríguez, que ustedes no van a entender qué quiere decir, pero yo sí, se lo estoy diciendo con sinceridad, así que
Nos vemos el viernes. El jueves. Ya, vamos el jueves. Muchísimas gracias. Teatro es bellísimo. Esta ciudad es una ciudad impresionante. Lo digo que yo he viajado mucho, Yo he viajado mucho y realmente nunca me dijeron que Zacatecas era una ciudad histórica, de patrimonio de la humanidad. No lo sabía. O sea, hay muchas ciudades más famosas que Zacatecas como ciudad vieja y no le llegan ni a los talones. Pero está bien, no vaya a ser que se le llene esto demasiado turista y se joda todo. Así que manténgalo es como un secreto a voces, yo lo voy a decir, vayan a Zacatecas, pero no hagan mucho ruido, no vaya a ser que se joda la ciudad. Y se vuelva demasiado internacional y pierde el sabor local. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Quien no tenga boleto para el concierto de Frank, no se vaya. Se los vamos a regalar por haber asistido al taller.